Carlos Sainz España, 1994 es un piloto que compite para el equipo Ferrari de Fórmula 1. Sainz es uno de los talentos de su generación y el relevo natural de Fernando Alonso en el automovilismo español. Su buen rendimiento con la escudería Toro Rosso le valió la confianza de Renault Sport F1 Team, que vio en él un activo importante para su proyecto a largo plazo. Lleva oliendo gasolina desde que llegó al mundo, y no tardó en subirse a su primer kart. A los 7 años, aquellos que se acercarán al circuito de karts de su padre en Las Rozas ya podían ver al pequeño Carlos de tanda en tanda, pero no sería hasta los 11 años cuando entró definitivamente en el mundo de la competición. No hizo falta esperar mucho para ver que el talento corría por las venas del piloto español. Ya en 2006 conquistó su primer título, el campeonato madrileño, en la categoría cadete. En los años venideros conseguiría prestigiosos triunfos en certámenes como el Campeonato Asia-Pacífico, 2008, la Mónaco Kart Cup, 2009, y el Subcampeonato de Europa y de España en el mismo año. Logros que le permitieron entrar en la Academia de Pilotos de Red Bull. Así, en el año 2010, Sainz compitió por primera vez con monoplazas en la Fórmula BMW, conquistando la Rookie Cup del Campeonato Europeo. El año siguiente sumaría a su palmarés la Fórmula Renault Nordeuropea y el subcampeonato de la Fórmula Renault 2.0 Eurocup. En 2012 daría el salto a la Fórmula 3 europea y británica, donde, a pesar de no alzarse con el título, logró victorias tan prestigiosas como la de Spa, en una carrera caótica bajo la lluvia. En 2013, Carlos empezó a acercarse a la órbita de la Fórmula 1 corriendo las GP3 Series, certamen que alternó con varias carreras en las World Series by Renault, donde empezó a despuntar con grandes actuaciones como las de Mónaco. Aunque no le acompañaron los resultados, el madrileño vivió ese año uno de sus momentos más especiales al subirse por primera vez a un F1. Fue en el test de Silverstone, donde probó el STR8 de Toro Rosso y el RB9 de Red Bull. El 2014 fue el año que marcó el futuro inmediato de Sainz. Red Bull le dio un asiento en el equipo Dams de las World Series by Renault y le obligó a no menos que a ganar el título si quería tener un sitio en la Fórmula 1. Una presión asfixiante que manejó de la mejor manera. Fue campeón con autoridad, convirtiéndose además en el primer español y en el primer piloto de la cantera energética en alzar ese título. En 2015, el fichaje de Fernando Alonso por el equipo McLaren creó una vacante en Ferrari, vacante que ocupó Sebastian Vettel. Daniil Kvyat ascendió a Red Bull Racing y Carlos Sainz tomó su volante en la escudería Toro Rosso. 2023-Ferrari. El 2023 de Carlos Sainz fue, probablemente, su mejor año como piloto de la escudería Ferrari de los 3 que lleva. Cierto es que no pudo superar a Charles Leclerc en la clasificación del campeonato de pilotos, como si hizo en 2021, pero hay que decir que su final de temporada estuvo plagado de mala fortuna, especialmente en el Gran Premio de Las Vegas. La temporada comenzó bien para él, con una cuarta posición en Bahrein y una sexta en Arabia Saudí. Tengamos en cuenta que Red Bull estaba en otro mundo y Aston Martin empezó con un monoplaza muy competitivo. Pero se torció un poco en Australia por aquel toque con Fernando Alonso y tampoco encontró el ritmo adecuado en Azerbaiyán. En Bakú, eso sí, comenzó una racha de puntos que no terminaría hasta el último Gran Premio de la temporada, en Abu Dhabi si tenemos en cuenta también los sprints, claro. Por el camino cuajó buenas actuaciones, como las quintas posiciones cosechadas en Miami o España, donde su SF-23 no parecía estar precisamente para amarrar esas posiciones. También en Zandvoort, después del parón, logró sacar petróleo de las condiciones adversas con otro quinto puesto. Pero su momento estelar, quizá el mejor de toda su carrera deportiva, llegó exactamente después de las vacaciones de verano. Se fue al parón con un disgusto por el abandono de Spa-Francorchamps,
pero volvió con las pilas cargadas y no solo brilló en Zandvoort, sino que después consiguió la pole en Monza, delante de los tifosi, y al día siguiente estuvo en la pelea con los Red Bull y pudo subir al podio. Para continuar con esa inercia, el madrileño llevó a cabo en Singapur su primera Smooth Operation con la escudería Ferrari. Voló de nuevo en la jornada del sábado para llevarse la pole y supo gestionar una carrera que se puso cuesta arriba por la estrategia diferente de Mercedes. Con la estrategia del DRS a Lando Norris incluida, Carlos logró su segunda victoria en la Fórmula 1. La temporada iba por buen camino hasta ese momento, pero los últimos grandes premios estuvieron repletos de mala fortuna. En Qatar, por ejemplo, ni siquiera pudo empezar la carrera por una avería. Después llegó la injusticia de Las Vegas, donde una alcantarilla le obligó a incurrir en una penalización. Y en Abu Dhabi, donde tuvo un accidente en los entrenamientos libres, terminó la temporada en el 7º lugar del campeonato de pilotos cuando unas semanas antes parecía tener el cuarto a tiro. 2022-Ferrari. 2022 ha sido el segundo año de Carlos Sainz en Ferrari. El piloto madrileño ha completado una sólida temporada de menos a más y ha conseguido la primera victoria de su carrera deportiva. Ferrari empezó competitivo la temporada y Sainz se subió al podio en las dos primeras carreras, pero la suerte no estuvo del lado del madrileño. Los problemas de fiabilidad pronto aparecieron en Maranello, como en Bakú o en Austria, lo que sumado a incidentes de carrera ajenos a él, como los toques en la salida en Imola o Austin, le obligaron a retirarse hasta en 6 ocasiones. A pesar de ello, 2022 ha sido una de las mejores temporadas de Sainz. El piloto de Ferrari se alzó con la victoria de su carrera deportiva tras una gran actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña. También se estrenó como poleman ese mismo fin de semana y repitió en Estados Unidos. En su segunda temporada vestido de rojo, Sainz ha vuelto a demostrar su consistencia y su capacidad de adaptación. El madrileño ha cerrado el año con 9 podios y quinto en el campeonato, igualando su mejor resultado conseguido en 2019. 2021-Ferrari. Carlos Sainz ha sorprendido a los que le faltaba por impresionar en su primera temporada vestido de rojo. El español ha tenido una muy buena adaptación a Ferrari y se ha mostrado muy sólido desde las primeras carreras. Gran año para él, en el que ha dado mucha guerra a su compañero de equipo, Charles Leclerc. Sainz empezó la temporada con un 8º lugar en Bahrein, en un fin de semana en el que quedó claro que todavía le quedaba mucho margen de mejora. En Imola, sus prestaciones fueron hacia arriba y en una carrera algo alocada, fue capaz de acabar en 5º lugar y muy cerca de Leclerc. El español batió a su compañero de equipo en clasificación en Portugal, pero una mala estrategia lo condenó a acabar fuera de los 10 primeros, lugar al que volvió en España con un 7º puesto. Carlos no terminó contento su carrera de casa, pero 2 semanas después en Mónaco se iba a llevar su primera alegría, pues logró su primer podio vestido de rojo al acabar segundo. El podio en el Principado fue muy especial, pero en las 2 carreras siguientes Bakú y Francia, por un error en una y por problemas con los neumáticos en otra, no pudo conseguir resultados sólidos. La doble cita de Austria fue una de las claves de su temporada, ya que allí logró 2 sendas remontadas y sumó puntos muy valiosos para Ferrari. En ambas carreras acabó delante de Leclerc. Tras un fin de semana discreto pero efectivo en Silverstone, Sainz luchó por el podio en Hungría y heredó la tercera posición tras la descalificación de Sebastian Vettel. El madrileño logró su segundo podio con la escudería y cerró con un gran resultado la primera mitad de temporada. La segunda mitad, en cambio, no iba a empezar tan bien. Sainz destacó ante los tifosi en su primer fin de semana como piloto de Ferrari en Monza al clasificar delante de Leclerc. En carrera, sin embargo, la situación fue diferente. Eso sí, 15 días después en Rusia, Carlos tiró del carro de Ferrari y tras liderar la carrera durante 11 vueltas,
aprovechó un final caótico para pescar un tercer lugar y volver al podio. En Turquía se hizo con el primer galardón de piloto del día, después de remontar desde el fondo de la parrilla hasta el octavo lugar. Las tres carreras siguientes fueron bastante similares, sobre todo las de México y Brasil, en las que le ganó la partida a Leclerc en clasificación, pero perdió la posición en la salida. Ferrari priorizó al equipo y no les dejó luchar para asegurar que llegaran a meta con puntos. Qatar y Arabia Saudí no fueron los mejores fines de semana para Ferrari y ambos pilotos sumaron 10 puntos entre esas dos carreras. En la última carrera del año en Abu Dhabi vamos a presenciar otra gran actuación de Carlos, que se clasificó en quinta posición, adelantó a Norris en la salida y sumó su cuarto y último podio del año tras el abandono de Sergio Pérez. Sin duda, la mejor forma de cerrar una temporada espectacular. Carlos Sainz ha tenido su mejor año en Fórmula 1, con 164, 5 puntos, 4 podios y por delante de Leclerc. El madrileño seguirá con la escudería en 2022. Además, en invierno se sentará junto a la directiva para hablar de futuro. La renovación está clara tras un 2021 en el que ha demostrado que está preparado para todo. 2020-McLaren. Carlos Sainz comenzó la temporada 2020 sabiendo que al año siguiente pilotaría para Ferrari, por lo tanto, serían sus últimas carreras con McLaren. Empezó con buenos 10 puntos en Austria, donde Lando Norris se hizo con su primer podio en Fórmula 1. A partir de ese momento, el español no tuvo tanta suerte y tras 2 carreras sumando un total de 5 puntos llegaron 2 GP a 0, Gran Bretaña y el GP del 70º aniversario. Cabe recordar que Sainz sufrió un pinchazo en Silverstone al igual que Hamilton o Bottas, pero corrió con peor suerte que el heptacampeón. España volvió a los puntos, aunque en Bélgica no pudo correr por un problema mecánico que le impidió tomar la salida. Sin embargo, en Italia llegó un nuevo podio al acabar segundo tras una bonita lucha con Pierre Gasly en una carrera caótica. Tras 2 nuevos abandonos en Rusia e Eiffel, Sainz se repuso y firmó una gran segunda parte de la temporada. Se mantuvo en los puntos de forma regular y fueron especialmente destacables sus actuaciones en Turquía sobre un asfalto resbaladizo y en Sakir, donde se quedó a las puertas del podio tras cruzar cuarto la línea de meta. El último GP de la temporada en Abu Dhabi fue clave con su 6ª posición y la 5ª de Norris para despedirse de McLaren por todo lo alto garantizando la 3ª plaza en el Mundial de Constructores para los de Boquín. Sainz fue de menos a más durante la temporada y en la segunda parte los problemas de fiabilidad le respetaron mucho más que en la primera. Terminó el año en 6ª posición con 105 puntos, los mismos que Alexander Albon con un Red Bull y 9 más de los que cosechó el año anterior, cuando además se disputaron más carreras. 2019-McLaren. La 5ª temporada de Carlos Sainz en Fórmula 1 fue la confirmación del talento del piloto español, que superó a 2 pilotos de Red Bull en la clasificación final de pilotos. En su debut en McLaren, ejerció un papel de líder en la remontada del equipo británico en la parrilla, a pesar de no haber podido sumar en ninguna de las 3 primeras carreras del año. A pesar de ello, el madrileño rozó la marca de los 100 puntos y acabó sexto en el Mundial, delante de Alex Albon y Pierre Gasly, tras conseguir subirse al podio post-carrera en el GP de Brasil. Ese fue, naturalmente, su momento más destacado del año, pero también en las carreras de Mónaco, Francia, Hungría y Japón fue líder indiscutible de la zona media de parrilla. Su brillante año le facilitó su renovación en Boquín y la aparición de vínculos con equipos de la talla de Ferrari para el futuro. 2018 Renault. Carlos Sainz protagonizó un año de menos a más en su segunda temporada con el equipo Renault, en la que problemas de estabilidad con su RS18 comprometieron sus resultados durante la primera mitad del calendario. El español, sin embargo, levantó el vuelo y respondió con grandes actuaciones en las carreras restantes.
El Renault RS18 nació con la vocación de ser el cuarto mejor coche de la parrilla, pero la marca del rombo fracasó en su intento por descolgarse de la pelea de la zona media. Consecuencia directa, durante todo el calendario se vio inmersa en una pelea constante con los coches de Force India y Haas, e incluso Sauber y Toro Rosso en ocasiones puntuales. Sainz sumó puntos en 7 de las primeras 8 carreras, para así llegar a Austria con un total de 28 puntos en su marcador. Su mejor resultado fue en Azerbaiyán, donde terminó quinto. Firmó otra actuación memorable en Francia, donde aprovechó un incidente en la salida para ponerse tercero. Lo tenía todo de cara para terminar sexto, pero un fallo en el MGUK le relegó a la 10ª plaza. En la segunda mitad del calendario, Sainz superó en carrera a Hülkenberg en 7 de 11 ocasiones. En México abandonó con un fallo eléctrico cuando peleaba por la 6ª plaza, pero se resarció en Abu Dhabi, donde conquistó esa posición con una gran remontada desde el 11º puesto de la temporada. En agosto, después de que Renault hiciese público el fichaje de Daniel Ricciardo para 2019, Sainz llegó a un acuerdo con el equipo McLaren para unirse a sus filas por 2 temporadas. Debutó con la formación de Boquín en noviembre de 2018, en los test post-carrera de Abu Dhabi, en los que completó 150 vueltas con el MCL 33. 2017 Toro Rosso Renault. Año de consagración para Carlos Sainz, en el que se consolidó como uno de los talentos emergentes de la Fórmula 1 moderna. Sus actuaciones con Toro Rosso convencieron a Renault Sport para que presionara fuerte por su fichaje, que se concretó en el GP de Estados Unidos. Sainz firmó su mejor arranque de mundial y cargó con todo el peso de Toro Rosso. En las 16 carreras que disputó para el equipo italiano, solo terminó fuera de los puntos en una ocasión. En las 15 carreras restantes, puntuó en 9 ocasiones y se retiró en 6. El madrileño exhibió una progresión personal destacada en relación a sus primeros años en la categoría. Haciendo gala de una creciente confianza en sus capacidades al volante, se ganó el aplauso de la crítica y se consolidó como uno de los mejores competidores de la media parrilla. Fue séptimo en China, España y Hungría, pero sus actuaciones más destacadas llegaron en Mónaco sexto y Singapur, donde terminó cuarto y superó todas las expectativas. Este último resultado fue el mayor hito de su trayectoria profesional hasta la fecha. En Estados Unidos, Carlos completó su fichaje por el equipo Renault Sport en el marco de unas negociaciones multilaterales en las que participaron Toro Rosso, Renault, McLaren y Honda. McLaren quería deshacerse de Honda y esta quería asociarse con Toro Rosso. El interés era correspondido, pero Toro Rosso estaba sujeta a un contrato con Renault. Renault accedió a rescindir ese acuerdo a cambio de que el equipo liberase a Carlos Sainz, que firmó con un contrato a largo plazo. Red Bull conservó una opción sobre el madrileño y se reservaba el derecho a reclamar sus servicios para la temporada 2019. En sus 4 carreras con Renault, Carlos sorprendió con su rápida adaptación al RS17. Debutó en Austin con una asombrosa 7ª posición, sazonada con un arriesgado adelantamiento por el exterior a Sergio Pérez en la curva 18. Los 6 puntos que sumó aquel día fueron determinantes para que Renault terminase sexta en el Mundial de Constructores. 2016-Toro Rosso. Gran temporada para el piloto madrileño. Sin duda alguna su confirmación como piloto de Fórmula 1 para muchos años. Siempre por encima del nivel de su Toro Rosso, consiguió sacar el máximo partido al monoplaza y cuajar varias actuaciones memorables. Tuvo que superar el duro golpe de ver a Max Verstappen, su compañero en las 4 primeras carreras, ascendiendo al equipo Red Bull. Un asiento que bien podría haber sido para Sainz. Pese a todo, Carlos consiguió su mejor resultado de la temporada en Barcelona, junto a Austin y Brasil, con un brillante 6º puesto. La primera mitad de temporada fue simplemente sensacional.
Sumó puntos en 8 de las 11 primeras carreras y solo dejó de puntuar en Bahrein, donde Pérez arruinó su carrera con un toque que provocó un pinchazo en su STR-11, Rusia, terminó en 12ª posición, y Bakú, un problema con la suspensión le hizo abandonar. La falta de mejoras durante el verano hizo que su coche se estancara y dejara de ser competitivo, acumulando 6 carreras consecutivas sin aparecer entre los 10 mejores. Pero su actuación estelar llegó en Austin. El Gran Premio de Estados Unidos sirvió para demostrar que puede luchar cara a cara con todo un bicampeón del mundo como Fernando Alonso, y aunque el asturiano se llevara finalmente el duelo por la quinta plaza, Carlos demostró a Red Bull, y a toda la Fórmula 1 en general, de qué está hecho. En Brasil, penúltima carrera de la temporada, demostró su calidad bajo el diluvio en Interlagos, y consiguió un nuevo sexto puesto. Un total de 46 puntos le valieron para ser el 12º mejor piloto de la temporada. Superó ampliamente a Daniil Kvyat, al que aventajó en 21 puntos, y se confirmó como uno de los nombres a tener en cuenta por los equipos punteros de la parrilla. Red Bull sabe de su potencial y quiso retenerle cuando tuvo ofertas de equipos como Renault. Incluso apareció en las quinielas como posible sustituto de Nico Rosberg en Mercedes. 2017 será clave para el futuro de Carlos en la Fórmula 1, y para sus aspiraciones a aterrizar en uno de los equipos prestigiosos del Gran Circo. 2015-Toro Rosso. El estreno de Carlos Sainz en la Fórmula 1 fue mucho más impresionante de lo que dejan entrever las estadísticas, y es que cuando la fiabilidad le respetó luchó de tú a tú con Max Verstappen. Sin embargo, la espectacularidad de los adelantamientos del holandés ensalzaron la imagen de este y los 7 abandonos que Carlos sumó por averías mecánicas le lastraron enormemente en la clasificación. Terminó el año con 18 puntos, a 31 de su compañero. Carlos Sainz afronta la nueva temporada sabedor de que 2016 es determinante para su continuidad en la infraestructura de Red Bull, pero también su posible catapulta hacia un gran equipo. Eso es todo por el video de hoy, no olvides suscribirte y ver los videos anteriores. Hasta la próxima.